A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, los verdaderos crímenes perpetrados por la Alemania nacionalsocialista se revelarían al mundo cuando los aliados occidentales y la Unión Soviética empezaron a adentrarse más en los territorios ocupados por Alemania, liberando muchos de los llamados campos de concentración y de exterminio. A pesar de que los ejércitos estadounidense y británico liberaron algunos de los campos de concentración más relevantes en el frente occidental, como lo fueron Sachsenhausen, Bergen-Belsen o Mauthausen, sería en el frente oriental donde el exterminio masivo se llevó a cabo, y fue el Ejército Rojo el que finalmente liberaría el campo más grande de todos el 27 de enero de 1945, el campo de Auschwitz-Birkenau. Ubicado cerca de la ciudad industrial de Oświęcim, en el sur de Polonia, Auschwitz era en realidad 3 campos en uno, el cual incluía un campo de concentración, un centro de exterminio y diversos campos de trabajos forzados. Cuando los soviéticos llegaron a las puertas de este enorme complejo, el campo parecía en un primer momento silencioso y abandonado, pero los soldados soviéticos pronto descubrieron la evidencia que aún quedaba de la llamada solución final. Los crímenes que se seguirían descubriendo tras la liberación de Auschwitz y los otros campos conmocionarían al mundo y se constituyeron como la prueba irrefutable de un genocidio masivo. Con la rendición incondicional de Alemania y el final de la guerra en Europa, varios de los perpetradores del Holocausto fueron llevados ante la justicia, y uno de los nombres más importantes en la lista de los principales criminales de guerra era el de Rudolf Hess, el primer y más importante comandante del campo de concentración y de exterminio de Auschwitz. Como la mayoría de los principales comandantes de las SS que intentaron desaparecer después de la guerra, Hess se mantuvo oculto por un tiempo en Alemania bajo un nombre falso, pero finalmente sucumbiría ante la justicia en 1947. Sin embargo, la historia de lo que pasó con Hess después de ser capturado resulta un tanto compleja, pero no por ello deja de ser interesante, ya que su propio relato ayudó a esclarecer muchas de las dudas que aún seguían vigentes sobre lo que en sí fue el Holocausto. El día de hoy, seguidores, veremos sobre el destino final de Rudolf Hess, el comandante de Auschwitz. Para darle un mejor contexto a esta historia, veamos en primer lugar quién fue Rudolf Hess antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y no hay nadie mejor para contarnos esto que el mismo Rudolf Hess. Para realizar este vídeo, me he leído el libro Yo, comandante de Auschwitz, que es la autobiografía que Rudolf Hess escribió después de la guerra. Aunque este libro increíblemente nunca ha sido bien recibido por los negacionistas del Holocausto, por las razones que les explicaré más adelante, es sin duda una fuente primaria de información contada por el lado del vencido, y en la cual diversos historiadores se han basado y lo han tomado como referencia desde su publicación en 1959, concluyendo que son muy confiables en cuanto a su verdad general. Por todo lo anterior, es por ello que Yo, comandante de Auschwitz, será la principal fuente de este vídeo. Rudolf Franz Ferdinand Hess nació en la ciudad alemana de Baden-Baden, el 25 de noviembre de 1900, proveniente de una familia profundamente católica y acomodada. Aunque su padre, un militar que había servido para el ejército imperial alemán en África, crió a su hijo con alta disciplina, siempre quiso que Rudolf estudiase la carrera eclesiástica. Sin embargo, ya en la adolescencia, su hijo fue gradualmente perdiendo la fe. En su autobiografía, Rudolf Hess caracterizó sus años de infancia por 3 elementos: una piedad profunda, el hábito de no exteriorizar sus sentimientos y la sumisión total a las órdenes de todos los adultos. Además, se definió a sí mismo como un niño muy solitario, que nunca tuvo una verdadera intimidad con sus padres o sus hermanas. ¿Cómo describiría esa vida? Siempre he sido feliz estando solo. Nunca he mantenido una relación muy íntima con mis padres, mis hermanas. Comandante,
Tras la muerte de su padre al poco tiempo de iniciada la Primera Guerra Mundial, Rudolf obtuvo el permiso de su madre para unirse a la Cruz Roja como socorrista. En 1916, sin que su madre lo supiera y abandonando la educación católica de su familia, se unió al regimiento en el que habían servido su padre y su abuelo. Después de un corto periodo de entrenamiento, fue enviado al frente de batalla. Con solamente 17 años, Rudolf ya era uno de los suboficiales más jóvenes del ejército alemán y fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Al finalizar el conflicto, Rudolf aún mantenía sus viejos hábitos que lo caracterizaron desde su niñez. No era muy sociable, prefería caminatas solitarias y la compañía de animales a la de otras personas. En 1922 se uniría al Partido Nacionalsocialista tras escuchar un discurso de Hitler en Múnich. Asimismo, se unió a los llamados Freikorps y en 1924 fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato de un maestro de escuela a quien su amigo en ese entonces, Martin Bormann, deseaba muerto, pero fue liberado en 1928, luego de una amnistía para presos políticos. Después de su liberación, se casó y tuvo 5 hijos. Hess se había familiarizado con Heinrich Himmler, uniéndose a las SS el 1 de abril de 1934, donde fue trasladado a la Totenkopfverbände, que como ya hemos visto en vídeos pasados, era la rama de las SS encargada de la administración del sistema de campos en todo el Tercer Reich. Rudolf Hess fue asignado por primera vez al campo de concentración de Dachau en diciembre de 1934 y trabajaría allí como guardia del campo. Después de ser ascendido a capitán, fue transferido el 1 de agosto de 1938 al campo de Sachsenhausen, donde se desempeñó como primer asistente de Hermann Baranowski, el comandante de aquel campo. Tras el inicio de la guerra en septiembre de 1939, Hess siguió formando parte del equipo de Baranowski en la administración del campo de Sachsenhausen hasta que este último fue reemplazado por Walter Eisfeld en diciembre de ese año. En enero del año siguiente, Himmler visitó el campo de Sachsenhausen y al ver problemas disciplinarios entre los guardias, ordenó que Eisfeld fuera reemplazado como comandante del campo por Hans Loritz, quien ya había trabajado con Hess cuando éste se encontraba en Dachau y cuya relación entre ambos era, en el mejor de los casos, incómoda. La designación de Loritz como comandante de Sachsenhausen pudo haber estancado definitivamente la carrera de Hess en las SS, pero tras una serie de procesos administrativos ajenos a él, ocurrió un hecho que cambió su suerte. Él lo relata así. Cuando la cuestión de la construcción de un nuevo campo en el oeste de Polonia se volvió urgente, las autoridades no tuvieron que ir muy lejos en busca de un comandante. Loritz se alegró de dejarme ir para poder encontrar un primer asistente más de su agrado. Es así que el 1 de mayo de 1940, Hess asumiría el papel por el que se haría famoso. Fue nombrado comandante de un campo de prisioneros que se había construido alrededor de un antiguo cuartel del ejército polaco, y se llamaba Auschwitz. Al respecto, Hess nos cuenta: por lo tanto, me convertí en comandante del campo que se iba a construir en Auschwitz. Fue en estas circunstancias que asumí mi nueva tarea. Nunca había anticipado que me nombrarían comandante tan rápido, especialmente porque algunos comandantes de alto rango habían estado esperando durante mucho tiempo a que quedara vacante un puesto de comandante. Mi tarea no fue fácil. En el menor tiempo posible, tuve que construir un campo de tránsito para 10.000 prisioneros, utilizando el complejo de edificios existente que, aunque bien construido, había sido completamente descuidado y estaba plagado de parásitos. Desde el punto de vista de la higiene, faltaba prácticamente todo. En Oranienburg, antes de partir, me habían dicho que no podía esperar mucha ayuda y que tendría que depender en gran medida de mis propios recursos. Apenas había llegado a Auschwitz cuando el inspector de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad en Breslau preguntaba cuándo podían enviarme los primeros transportes. Desde el principio
me gustó mucho que Auschwitz solo pudiera convertirse en un campo útil mediante los esfuerzos duros e incansables de todos, desde el comandante hasta el prisionero más bajo. Hess continuaría al mando del campo durante 3 años y lo convirtió en un enorme complejo expansivo conocido como Auschwitz-Birkenau. Como hemos visto, se le había instruido para crear un campo de tránsito para 10.000 prisioneros de los campos existentes, pero Hess tenía ideas diferentes. Quería crear el campo más eficiente que pudiera, un campo que, sin lugar a dudas, no pueda ser comparable con ningún campo ya construido. Pero para aprovechar toda la mano de obra disponible para esta tarea, tuve que ignorar todas las tradiciones y costumbres de los campos de concentración. Si quería sacar el máximo esfuerzo a mis oficiales y hombres, tenía que darles un buen ejemplo. Cuando sonaba la sirena para los soldados de las SS, yo también tuve que levantarme de la cama. Antes de que comenzaran su día de trabajo, yo ya había comenzado el mío. Ya era tarde en la noche cuando había terminado mi jornada. De lo anterior, vemos que Hess incluso se mudaría a Auschwitz dentro de una villa junto con su esposa e hijos, y a pesar de su trabajo en la organización de asesinatos en masa, viviría una vida hogareña relativamente normal. Sin embargo, lo importante para él en ese momento era hacer de Auschwitz una referencia para todo el sistema de campos, y esta misión lo mantendría ocupado todos los días. Cuando el campo ya estaba en pleno funcionamiento, Hess hace una afirmación de la cual no existe evidencia certera, pero es un punto muy importante. La afirmación clave se encuentra en la página 160, donde cuenta que viajó a Berlín en junio de 1941 para tener una reunión secreta con Himmler después de que Hitler le diera la orden de ejecutar la solución final al problema judío. Himmler pudo haber tenido registros de esta conversación con Hess, pero al final de la guerra destruyó casi todas las pruebas que lo conectaban con estos asuntos. No obstante, el relato de Hess continúa. Por voluntad del Reichsführer de las SS, Auschwitz se convirtió en la mayor instalación de exterminio de seres humanos de todos los tiempos. Cuando en el verano de 1941 él mismo me dio la orden de preparar instalaciones en Auschwitz donde pudieran tener lugar exterminios masivos, y personalmente para llevar a cabo estos exterminios, no tenía la menor idea de su escala o consecuencias. Ciertamente fue una orden extraordinaria. Sin embargo, las razones detrás del programa de exterminio me parecieron correctas. No lo pensé en ese momento. Me habían dado una orden y tenía que cumplirla. Si este exterminio masivo de judíos era necesario o no, era algo sobre lo que no podía permitirme formarme una opinión, porque carecía de la amplitud de miras necesaria. Si el mismo Führer hubiera dado la orden para la solución final de la cuestión judía, entonces, para un nacionalsocialista veterano, y más aún para un oficial de las SS, no habría duda de sus méritos. El Führer manda, nosotros seguimos, nunca fue una mera frase o eslogan. Esto fue tomado con amarga seriedad. En la teoría, Himmler había elegido el campo de Auschwitz de Hess debido a su fácil acceso por ferrocarril y también por el enorme sitio en el que se había instalado el complejo. Luego de que se decretara Auschwitz como el principal campo de exterminio, a Hess le dieron 4 semanas para preparar su plan y le dijeron que se pusiera en contacto con el Obersturmbannführer Adolf Eichmann, un funcionario de cierta importancia en la Oficina Central de Seguridad del Reich. Eichmann le recomendó a Hess que fuera primero e inspeccionara el método de exterminio en el campo de Treblinka, pero este encontró que los métodos que se usaban allí eran algo primitivos. Ante ello, uno de sus ayudantes probó por primera vez el uso de gas para los asesinatos en masa. Era una preparación de ácido prúsico, llamado Zyklon B, que se usaba en el campamento como insecticida y del que siempre había una reserva a mano. Hess relata el primer gaseamiento que se vivió en Auschwitz. El gaseamiento se llevó a cabo en las celdas de detención del bloque 11. Protegido por una máscara de gas, yo mismo vi los asesinatos. En las celdas abarrotadas de gente,
la muerte se produjo instantáneamente en el momento en que arrojaron el Zyklon B. Un grito breve, casi ahogado, y todo terminó. A medida que avanzaba la guerra, Auschwitz se iría convirtiendo en el campo más eficiente del Holocausto y se desarrollaría aún más para volverse aún más eficiente para su fin. Hess experimentaría con diferentes métodos para matar al mayor número de personas tan rápido como sea posible, y durante su reinado como comandante supervisaría la muerte de cientos de miles de personas. A mediados finales de 1944, Himmler ordenó la detención total de los exterminios en masa, para que el mayor número de prisioneros restantes se pusieran a trabajar para el esfuerzo bélico alemán. Hess relata además que el Reichsführer le ordenó destruir toda la información sobre el número de víctimas asesinadas después de cada acción en Auschwitz. Afirmó que personalmente destruyó todas las pruebas que pudo y que otros jefes de departamentos homólogos hicieron lo mismo. Luego de abandonar Auschwitz, el último destino de Rudolf Hess fue el campo de concentración de Ravensbrück, siendo responsable de supervisar las evacuaciones de este campo junto al de Sachsenhausen. Tras la capitulación alemana, Rudolf Hess se encontraba en Flensburgo, donde también se encontraba Heinrich Himmler. Fue detenido por las tropas británicas, vistiendo un uniforme de la Kriegsmarine, pero no pudieron identificarlo y lo soltaron. Después de la liberación del campo de Bergen-Belsen y el interrogatorio de los sobrevivientes, los británicos se dieron cuenta de la importancia de Auschwitz y el rol de Hess, por lo que los servicios de inteligencia buscaron a su familia, la cual localizaron y sometieron a vigilancia. Su esposa Hedwig Hess, arrestada el 8 de marzo de 1946 y amenazada con ser deportada a Siberia con sus hijos, reveló finalmente que su marido vivía en una granja cerca de Flensburgo. Siguiendo esta información, fue capturado el 11 de marzo de 1946 en Gottrupel, Alemania, donde vivía como granjero y se hacía llamar Franz Lang. Durante su arresto, fue duramente golpeado por soldados liderados por un oficial británico de origen germano-judío llamado Hans Alexander. El ex comandante fue llevado a la ciudad de Heide, donde nuevamente fue sometido a malos tratos y se le impidió dormir por 3 días. Allí se le hizo firmar una declaración jurada bajo coacción, que dice lo siguiente: declaración hecha voluntariamente en la cárcel por Rudolf Hess, ex comandante del campo de concentración de Auschwitz, el 16 de marzo de 1946. Personalmente, por órdenes recibidas de Himmler en mayo de 1941, organicé el gaseamiento de 2 millones de personas entre junio y julio de 1941 y finales de 1943, tiempo durante el cual fui comandante de Auschwitz. Firmado Rudolf Hess. Posteriormente, Rudolf Hess testificó ante el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg el 15 de abril de 1946. Allí fue llamado como testigo de la defensa por el abogado de Ernst Kaltenbrunner, Kurt Kaufmann. Ante la confusión que reinaba en ese momento sobre el número total de víctimas que habían muerto en Auschwitz, se le preguntó a Hess si la cifra no debería ser más grande, hacia los 3 o 4 millones de muertos, pero él mantuvo su estimación de 2,5 millones, afirmando que no había archivos o nombres sobre los gaseados y los números son solo estimaciones aproximadas. En ese momento, el dato revelado por Hess no se percibía como una exageración, por el contrario, las estimaciones de las autoridades soviéticas en mayo de 1945, que ponían el número de muertos en Auschwitz en 4 millones, fueron generalmente aceptadas y de alguna manera permanecieron como datos canónicos durante varios años después. Cuando Hess fue llamado al estrado por el abogado Kaufmann, se le hizo una pregunta que no les gusta mucho a los negacionistas. En sencillo, se le preguntó si era cierto que en 1941 le ordenaron ir a Berlín para ver a Himmler, a lo que Hess respondió de la siguiente manera: Die Häftlinge wurden zwar streng behandelt, aber an eine methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht
zu denken. Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir dem Sinne nach, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt und auch das ausgedehnte Gelände für Absperrmaßnahmen Raum bietet. Esta pregunta más o menos se reflejó en la miniserie de los juicios de Nuremberg del año 2000, pero aquí es el fiscal jefe Jackson el que le hace la pregunta. ¿Durante cuánto tiempo fue comandante del campo de concentración de Auschwitz? En Nuremberg se le hizo firmar una nueva declaración jurada, esta vez con fecha 5 de abril de 1946, que decía lo siguiente: estuve al mando de Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943 y calculo que al menos 2,5 millones de víctimas fueron ejecutadas y exterminadas allí mediante gaseado y quema, y al menos otro 500,000 sucumbieron al hambre y las enfermedades, lo que hace un total de unos 3 millones. Esta cifra representa alrededor del 70 o el 80% de todas las personas enviadas a Auschwitz como prisioneros. El resto ha sido seleccionado y utilizado para trabajo esclavo en las industrias de los campos de concentración. Tras su participación en Nuremberg, Höss sería entregado a las autoridades polacas, donde fue sometido a juicio ante el Tribunal Supremo Nacional, el mismo órgano que juzgó y sentenció a Amon Goeth, el antagonista de la lista de Schindler. Durante su juicio, los historiadores Lawrence Rees y Annette Bebiorka coinciden en que Höss se comportó como un acusado modelo, respondiendo breve y precisamente las preguntas que se le formularon, sin inhibirse sobre sus superiores o inferiores, pero nunca midió genuinamente su horror insondable, como si el sentido moral ordinario le hubiera fallado para siempre. Para su defensa, comparó el exterminio de los judíos en Auschwitz con los bombardeos aliados de las ciudades alemanas, y trató de justificar sus acciones por la necesidad de obedecer las órdenes. Por su parte, el historiador ucraniano Alexander Prusin señala que Höss sorprendió a la audiencia de la corte con sus suaves modales, su voz tranquila y, lo más importante, su confesión de culpabilidad. Al mismo tiempo que se desarrollaba su juicio, el excomandante empezó a escribir sus memorias mientras estaba en la prisión de Cracovia, estas memorias a las que he hecho referencia a lo largo de este vídeo. En dichas memorias, Höss pudo recordar y hacer un recuento con más calma sobre el número total de personas que murieron en Auschwitz, las cuales se encuentran en la página 217 de su libro. Yo mismo nunca supe el número total y no tengo nada que me ayude a llegar a una estimación. Solo puedo recordar las figuras involucradas en las acciones más grandes, que me fueron repetidas por Eichmann o sus adjuntos. Desde la Alta Silesia y el gobierno general, 250.000. Alemania y Theresienstadt, 100.000. Holanda, 95.000. Bélgica, 20.000. Francia, 110.000. Grecia, 65.000. Hungría, 400.000. Eslovaquia, 90.000. Ya no recuerdo las cifras de las acciones más pequeñas, pero eran insignificantes en comparación con las cifras dadas anteriormente. Considero que un total de 2,5 millones es demasiado alto. Incluso Auschwitz tenía límites a sus capacidades destructivas. Las cifras dadas por los ex prisioneros son producto de su imaginación y no tienen base de hecho. En estas mismas memorias,
También reveló la tortura y el maltrato que recibió a manos de sus captores británicos. Durante el primer interrogatorio me golpearon para obtener pruebas. No sé qué estaba en la transcripción ni qué dije, aunque lo firmé, porque me dieron licor y me golpearon con un látigo. Fue demasiado incluso para mí. Después de unos días me llevaron a Minden en el río Besa, que era el principal centro de interrogatorios de la zona británica. Allí me trataron con más rudeza. Cuando fui llevado a Nuremberg, las cosas cambiaron. Comparado con donde había estado antes, el encarcelamiento en el Tribunal Militar Internacional fue como estar en un balneario. Hasta el final del juicio, Hess se mantuvo tranquilo y controlado, como si supiera ya el destino que le esperaba. Como última voluntad, pediría enviar su anillo de bodas a su esposa, y el tribunal anunciaría su veredicto, sentenciando a Hess el 2 de abril de 1947 a morir en la horca. El día después de que se dictó el veredicto, los ex prisioneros de Auschwitz solicitaron al tribunal que la ejecución de Hess se llevara a cabo en los terrenos de su propio campo de concentración. Estaba previsto para el 14 de abril, pero tuvo que posponerse, ya que se temía que los residentes locales intentaran linchar a Hess cuando lo llevaran al lugar de su ejecución. Por este motivo, la fecha se trasladó para el 16 de abril. Hess llegó a Auschwitz para su ejecución a las 8 am y fue llevado al edificio que alguna vez albergó su oficina. Pidió una taza de café y cuando terminó, lo llevaron a una celda en el bloque 11, el bloque de la muerte de Auschwitz. A las 10 de la mañana se dirigió al patíbulo. Estaba tranquilo y caminaba con confianza por todo el campamento que una vez había supervisado. Tenía las manos esposadas y atadas a la espalda, y los verdugos tuvieron que ayudarlo a subir al cadalso, en el que se había colocado el taburete encima de la trampilla. Un padre sacerdote se acercó a Hess, que estaba en el puesto, y luego el fiscal leyó la sentencia. El verdugo luego colocó la soga alrededor de su cuello, se la ajustó con un movimiento de cabeza y luego sacó el taburete. Su cuerpo quedó colgado. El sacerdote comenzó a recitar una oración por los condenados y moribundos. La ejecución ocurrió a las 10:08 de la mañana y fue declarado muerto por un médico. Probablemente, Hess fue incinerado y sus restos se esparcieron en un lugar desconocido. Rudolf Hess fue el comandante de Auschwitz durante la mayor parte de su existencia. Sus memorias muestran que ocupó una posición única en la historia de la implementación de la solución final de la cuestión judía. Fue un intermediario entre los que ordenaron el asesinato de los judíos y los que llevaron a cabo la política. Sus memorias fueron escritas en dos períodos, por lo que podemos dividirlas en dos partes. La primera parte se titula La solución final de la cuestión judía y está fechada en noviembre de 1946. Aquí detalla cómo se desarrolló la maquinaria de exterminio en Auschwitz. Cabe señalar que su relato está sustancialmente de acuerdo con otros testimonios de víctimas y perpetradores en Auschwitz. La segunda parte, fechada en febrero de 1947, trata sobre su ascenso en la jerarquía de las SS y algunos de los problemas administrativos que enfrentó en Auschwitz. Aquí revela además la orden de 1941 de que todos los judíos sin excepción deben ser eliminados. Hay un capítulo separado sobre gaseamiento, pero no se dan tantos detalles como en el primer capítulo. Por razones obvias, los negadores del Holocausto han criticado estas memorias durante años, argumentando que no vale ni el papel en el que están escritas. Los dos principales argumentos que mencionan para desacreditar la veracidad de estas memorias son los siguientes. Número 1. Que Hess fue torturado por los británicos para que confesara falsamente crímenes que en realidad nunca cometió. Esto se evidencia a través de la declaración jurada de fecha 16 de marzo, y probablemente también lo argumenten con la firmada en Nuremberg el 5 de abril que afirma más o menos lo mismo. Bien, en este punto, cabe recordar que Hess escribió estas memorias mientras estaba en cautiverio polaco. Asimismo,
nosotros sabemos que efectivamente fue torturado por sus captores británicos antes de ser entregado a los polacos. Lo que los negacionistas dejan pasar por alto es que sabemos que Höss fue torturado porque él lo declaró en sus memorias. Si sus captores polacos hubieran intentado falsificar estas memorias o hacer que Höss mintiera, esta información de su tortura nunca la hubiésemos sabido. Por otro lado, el hecho de que sepamos que fue torturado nos permite desacreditar su declaración jurada, ya que firmar una declaración bajo coacción hace que el documento no tenga validez, y esto lo sabemos por el mismo Höss. Número 2. El número de personas asesinadas en Auschwitz es inexacto y contradictorio. Quitando el hecho de que hacia el final de la guerra, Himmler ordenó destruir el mayor número de documentos vinculados a la solución final y el exterminio masivo, el número final que Höss detalla en sus memorias es la de 1.130.000 personas asesinadas en Auschwitz. El aspecto más significativo de que Höss colocase este número es que esto constituye la prueba definitiva de que él no pudo haberse visto obligado a mentir en sus memorias. Recordemos, en el momento en que Höss escribió sus memorias, la cifra estándar sobre el número de asesinados en Auschwitz era de 4 millones. Los soviéticos, que habían liberado el campo en enero de 1945, emitieron un informe fechado el 6 de mayo de 1945, en el que se indicaba la cifra de 4 millones. Este informe se presentó posteriormente al Tribunal Internacional de Nuremberg como documento USSR-008. Del mismo modo, muchos exprisioneros declararon que efectivamente unas 4 millones de personas fueron asesinadas en Auschwitz. Este número también fue aceptado por las autoridades polacas que juzgaron a Höss. Pero al mismo tiempo que estos informes enumeraban 4 millones de víctimas, Höss repudió el testimonio anterior que él había dado ante el Tribunal Militar Internacional de que para él habían muerto 2,5 millones de personas. Recordemos lo que escribió. Considero que un total de 2,5 millones es demasiado alto. Incluso Auschwitz tenía límites a sus capacidades destructivas. Las cifras dadas por los exprisioneros son producto de su imaginación y no tienen base de hecho. Rudolf Höss estaba desafiando directamente la credibilidad de los vencedores. Simplemente no podría haber escrito esto bajo presión. Más bien, si se hubiera visto obligado a escribir estas memorias, seguramente habría aparecido la cifra de 4 millones y nadie habría dicho algo. Además, esto muestra que sus memorias no fueron manipuladas por las autoridades polacas o soviéticas. No obstante, hay que señalar, para ser justos con los exprisioneros y órganos de investigación que informaron sobre los 4 millones, que en general se desconocía el número real. Solo se sabía que el número era muy alto. El recuento de los muertos se basó en la cantidad de cadáveres que las autoridades pensaron que habían sido quemadas en los hornos. Las cifras dadas por los soviéticos en el documento USSR-008 eran demasiado altas, en parte porque se basaban en la suposición de que todos los hornos crematorios funcionaron a toda velocidad durante todo el día durante 2 años y medio. Como muchos eventos históricos, todos los hechos solo se conocieron con el paso del tiempo. La respuesta a la pregunta planteada por el título de este último apartado es que, sobre la base de toda la evidencia disponible, las memorias de Höss son muy confiables en cuanto a su verdad general. Existe una gran cantidad de documentación independiente que respalda casi todas sus declaraciones. A excepción de los negacionistas, todos los historiadores concluyen que las memorias de Rudolf Höss se encuentran entre las más confiables de la Segunda Guerra Mundial. Han pasado 74 años desde que Höss fue ejecutado por sus crímenes en el campo en el que una vez comandó. El paso del tiempo ha tendido a validar sus memorias. Los nuevos descubrimientos solo aumentan su credibilidad, y considero que los historiadores han tenido razón durante los últimos años al confiar en estos escritos. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.